¿Qué demonios va a pasar ahora? Nos esperan serios problemas. La pregunta es, ¿estás preparado para eso? Y una mejor pregunta es, ¿cómo te preparas para ello? ¿Y cómo superamos lo que está a punto de suceder? Porque una cosa es estrellarse, pero ¿puedes sobrevivirlo? Y creo que hemos llegado al final del camino. Ahora quiero que sepas que hace 25 años lo que Richard decía era una blasfemia. ¿Sabes? Es traición. ¿Cómo se atreve a hablar de eso? Y el problema es que es verdad hoy en día. Sus libros fueron proféticos, es decir, estaban prediciendo lo que está ocurriendo ahora mismo. Así que el problema de la mayoría de la gente es que están atrapados en la microeconomía. No ven el panorama general. Y yo estimaría que el 90% de los estadounidenses simplemente creen, ya sabes, no te preocupes, América se recuperará. Los días felices han vuelto. Y como infante de marina de los ¿sabes? Llamamos a las personas que están atrapadas en la microeconomía, que tienen la cabeza metida en el trasero. Ni siquiera pueden ver lo que está pasando en el mundo real. Así que hablé con muchos agentes inmobiliarios aquí en Arizona. Ellos decían, oh, no te preocupes. Sabes, las tasas de interés están subiendo y todo eso, pero no te preocupes. Arizona está en auge. Eso es cierto porque la gente está migrando de California, Chicago, Nueva York y ahora Florida se están mudando aquí, ¿sabes? Así que Arizona está bien. Entonces, a pequeña escala, estos agentes inmobiliarios tienen razón. Dicen, sí, no tengo de qué preocuparme, amigo. Vivo en Arizona. Así que eso es tener la cabeza metida en el trasero, en mi opinión, porque no puedes ver el panorama macroeconómico. Y cuando miras el panorama macroeconómico, todo el mundo se está derrumbando a su alrededor. Y tal vez sea bueno para Arizona porque la gente se mudará aquí y todo eso. Supongamos que China ataca a Taiwán. Bueno, eso sería bueno para mí en Hawái porque todos los japoneses se mudarían a California, Arizona o Hawái. Así que eso es micro y macro. Déjame darte una definición. Micro es tener la cabeza metida en el trasero. Será mejor que te detengas y observes lo que está pasando. Richard ha asistido a nuestros eventos y ha enseñado, y la gente siempre queda impresionada porque se da cuenta de lo micro que son. Así que, amigo mío, llevas mucho tiempo advirtiendo sobre esto. El dólar está en crisis, ¿verdad? Bueno, nuestro sistema económico está en crisis y realmente me preocupa que estemos al borde de una crisis económica seria. Eso podría significar la destrucción de billones de dólares adicionales en riqueza antes de que esto termine. No me lo puedo creer. ¿Somos corruptos o qué? ¿Se ha corrompido? En mi opinión, el capitalismo se corrompió a un nivel fundamental cuando dejamos de respaldar el dólar con oro. Sí. Y para resumir, esto desató una explosión de crédito. El crédito realmente se disparó. El crédito total o la deuda total en Estados Unidos creció de $1 billón cuando yo tenía 3 años en 1964, 64 a 91, a 91 billones de dólares ahora. De 1 a 91 billones de dólares en el transcurso de mi vida. Y durante ese proceso, eso generó una gran cantidad de riqueza, un gran crecimiento económico en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero nuestra economía se volvió adicta al crecimiento del crédito. Nuestra economía necesita que el crédito siga creciendo para evitar una crisis. Y ahora el crédito se está contrayendo si lo ajustas por inflación. Así que este es un problema muy serio para nuestro sistema económico, al que yo llamo creditismo en lugar de capitalismo, ya que está impulsado por el crecimiento del crédito. Quiero que saques la cabeza de tu trasero y mires el mundo, porque Richard está en Tailandia. Él es estadounidense. Él está allá afuera y puede ver el mundo, pero los estadounidenses no pueden ver más allá de su casa. Ya sabes, lo micro es esto. Estás echando gasolina a tu SUV en leasing y te preguntas, ¿por qué está subiendo el precio del petróleo? Eso es micro. Quiero decir, no pueden verlo, pero me temo que la inflación ahora es sistémica. Y mucho de eso es porque, como dice Richard, son los acreedores. Simplemente imprimen tanto dinero. En lugar de resolver los problemas, imprimen dinero. Y ahora eso le va a salir el tiro por la culata a todos. Nord Stream 2 torpedearon el gasoducto. Tienes la guerra en Ucrania. La libra esterlina se desplomó. El yen japonés está en serios problemas. Y creo que Corea del Norte lanzó algún cohete contra los japoneses. Tienes la inflación siendo sistémica. Y tienes a los BRICS, ya sabes, BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. ¿Quieres enfrentarte a alguno de ellos? Primero que nada, ¿qué pasó con la libra esterlina? Porque eso es, ya sabes, con los guilds y todo lo demás. Los guilds son bonos del gobierno o algo así de Inglaterra. ¿Qué pasó? La nueva primera ministra de Inglaterra y su ministro de Finanzas anunciaron recortes de impuestos muy grandes.
Recortes de impuestos muy grandes, y gran parte de esto iba dirigido a las personas más ricas, a los sectores más adinerados de la sociedad. Y eso significaba que el gobierno del Reino Unido iba a tener que pedir prestada una gran cantidad de dinero adicional. Justo en ese momento, cuando el Banco de Inglaterra, que había estado comprando bonos del gobierno a través de su programa de flexibilización cuantitativa, planeaba empezar a vender bonos del gobierno. Así que de repente, Inglaterra parecía un país del tercer mundo. Las tasas de interés de sus bonos del gobierno se duplicaron en aproximadamente 2 semanas. Pasaron de un 2% en el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años a un 4%. Normalmente, eso haría que la moneda se apreciara, pero la libra esterlina empezó a caer en picada. Estas enormes oscilaciones en la moneda y, más importante aún, en las tasas de interés de los bonos del gobierno fueron tan violentas y sin precedentes que los fondos de pensiones del Reino Unido pensaban que habían cubierto sus posiciones de manera inteligente con estos contratos de derivados, conocidos como inversiones dirigidas por pasivos. Pero los movimientos fueron tan grandes que las contrapartes con las que tenían estas posiciones de cobertura con derivados empezaron a exigirles márgenes, y ellos no pudieron aportar esos márgenes. Así que los sacaron de estas posiciones de cobertura, y parecía que todo el sistema de pensiones del Reino Unido, los distintos fondos de pensiones, estaban al borde de la quiebra. Así que el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir. Y tenían la intención de empezar a revertir la flexibilización cuantitativa, iban a hacer un endurecimiento cuantitativo. Pero al final de la semana, el Reverse Corps anunció que iban a hacer aún más flexibilización cuantitativa. Dijeron que comprarían 65,000 millones de libras adicionales en bonos del gobierno durante el próximo mes aproximadamente, y eso ha restaurado la calma temporalmente. Y de hecho, esto inyectó un poco de euforia en todos los mercados. Porque los inversionistas esperan que, ya que el Banco de Inglaterra cambió de rumbo y empezó a flexibilizar la política monetaria, la Fed haga lo mismo. El punto aquí es este. ¿Qué significa esto para la gente de Inglaterra? Porque sus pensiones estaban a punto de colapsar. Y el Banco de Inglaterra es como la Fed, igual que nuestra Fed. Cuando empiezan a imprimir más dinero, ¿qué significa eso? ¿Inflación o están tratando de evitar una depresión? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, el primer paso es tratar de evitar una depresión. Eso era lo que tenían que hacer primero. Tenían que actuar como prestamista de última instancia. Nadie más iba a proporcionar dinero para apoyar el sistema financiero en Inglaterra. El Estado de Inglaterra dijo, nosotros lo haremos, crearemos una gran cantidad de dinero y restauraremos el orden. Y lo hicieron. Ese ha sido el problema desde aproximadamente 1998, cuando Long Term Capital Management colapsó y la Fed tuvo que rescatar a un fondo de cobertura. Y la pregunta de Jim Rickards en ese entonces era, ¿quién rescata a la Fed? Y creo que ahora estamos más o menos en ese punto. ¿Quién va a rescatar al Banco de Inglaterra? ¿Y quién va a rescatar a la Fed y a todos los demás, el Banco de Japón y todos estos bancos centrales? Bueno, los bancos centrales lo han tenido muy fácil durante las últimas 3 décadas y media, porque la globalización fue extremadamente deflacionaria. Estaba empujando los precios hacia abajo y la tasa de inflación era muy baja, así que las tasas de interés también eran muy bajas, por lo que podían imprimir una gran cantidad de dinero sin provocar tasas altas de inflación. Y al imprimir mucho dinero, compraban bonos del gobierno y eso financiaba el gasto público, permitiendo que el gobierno gastara mucho dinero y así estimulara la economía. Así que esto fue un escenario ideal durante 3 décadas y media. Pero de repente ahora la globalización está, al menos en parte, retrocediendo. Primero tuvimos el COVID y cuellos de botella en las cadenas de suministro en todo el mundo. Luego, como sabes, Rusia invadió Ucrania, lo que hizo subir los precios de la energía, los precios del petróleo, del gas, del trigo, del maíz, otra gran oleada de inflación. Y de repente los bancos centrales están en shock porque por primera vez en 35 años tienen que lidiar con la inflación. La inflación en el Reino Unido está en un 10%. Es del 10% en Alemania, es prácticamente un 10% en Estados Unidos. Y ahora, si intentan apoyar la economía imprimiendo más dinero, eso solo avivará las llamas de la inflación. Pero si no imprimen más dinero, entonces el crédito se va a contraer y la economía va a entrar en una espiral de crisis. Porque la gente en Inglaterra todavía no tiene idea. La mayoría de los estadounidenses no tiene idea de lo que pasó. Y de hecho creen que la Reserva Federal puede salvarlos. Pero como dice mi amigo Jim Record, ¿quién va a rescatar a la Reserva Federal? ¿Quién va a rescatar al Banco de Inglaterra? El sistema de bancos centrales también está en crisis en este momento. Y eso es a lo que Richard se refería hace más de 20 años. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué está pasando en China? Quiero decir, tienen la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, ¿verdad? Absolutamente. Y mucho más allá del sector inmobiliario tienen un exceso de capacidad de todo a una escala gigantesca.
Una vez, un profesor chino me dijo que en su ciudad el gobierno municipal había construido 2 puentes nuevos, grandes y hermosos. Lo único es que todavía no habían construido el río. Ja, 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 ja. ¿Qué va a pasar con el yen japonés y por qué Corea del Norte les está lanzando misiles? El Banco de Japón, el Banco Central japonés, está decidido a mantener sus tasas de interés en un nivel muy bajo. Aunque las tasas de interés en Estados Unidos y en casi todos los demás países están subiendo muy rápidamente. Las tasas de interés japonesas son solo 1/4 del 1%, y el Banco de Japón planea mantenerlas ahí. Y pueden hacerlo. Pero eso significa que nadie va a querer tener yenes porque no se puede ganar dinero con esas tasas de interés. 25 puntos básicos. Quieren vender sus yenes y comprar dólares porque con el dólar puedes obtener un interés del 3.5%. Eso significa que el yen japonés está cayendo. Está en su nivel más bajo en 20 años. Y a menos que el Banco de Japón cambie su política, parece que va a seguir cayendo. Soy japonés americano de 4ª generación y siempre me río de eso porque los japoneses, per cápita, tienen la tasa de ahorro más alta, demográficamente la tasa de ahorro más alta de cualquier población. Y por eso los japoneses no son los más inteligentes. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Por qué ahorrarías dinero cuando los gobiernos lo están imprimiendo? Por eso en Padre Rico, Padre Pobre puse que los ahorradores son perdedores. Y ahora los estadounidenses que ahorran están recibiendo una paliza porque van a imprimir aún más. Estados Unidos hoy es la nación más endeudada de la historia. Y la única manera en que podemos salvar la economía es imprimiendo más dinero. Simplemente siguen inyectando más dinero en el sistema. Y creo que estamos llegando al final del camino. ¿Sabes? Creo que estamos bastante cerca. Y por eso tengo minas de oro, minas de plata. Tengo toneladas de oro, pero todavía están bajo tierra. Y tengo mucho Bitcoin, pero llegué a Bitcoin un poco tarde porque tuve que probarlo, así que lo compré a $6,000. Pero de todos modos es porque nuestro dinero es falso. Quiero decir, esto de aquí es falso. Y todos los días la gente se levanta y va a trabajar por esta porquería y luego la ahorra. Y luego dicen, vive libre de deudas cuando esto es deuda. Si pones esto en tu bolsillo, pones deuda en tu bolsillo. Pones un billete de dólar estadounidense o una nota del tesoro en tu bolsillo. Quiero decir, así es como la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Así que la otra cosa también es, ¿qué piensas de los ladrillos? Mira, los estadounidenses no pueden ver los ladrillos. Está fuera de su panorama. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y el proyecto de la franja y la ruta, o el proyecto de la ruta de la seda. ¿Qué crees que están tramando esos tipos contra el dólar? Solían ser todos muy fuertes y avanzar juntos, así que podían agruparse bajo este nombre de los BRICS. Pero ahora todos se están moviendo en diferentes direcciones por distintas razones. La economía de Rusia está en serios problemas debido a esta invasión mal aconsejada de Ucrania, y no le está yendo muy bien. Tienen muchas sanciones impuestas sobre ellos. No pueden importar, por ejemplo, semiconductores de alta tecnología, así que se van a quedar sin armas, así que su economía está en crisis. Y por supuesto, como sabes, creo que dentro de 20 años el petróleo no va a tener ningún valor. Y su economía depende totalmente de los ingresos del petróleo y el gas. Así que, en mi opinión, les espera un futuro muy sombrío. China tiene la burbuja más grande de la historia. Como tienen un gobierno totalitario, hacen que los bancos sigan prestando y continúen invirtiendo. Probablemente su burbuja no colapse en una gran depresión, pero no es en absoluto inconcebible que simplemente dejen de crecer, como le ocurrió a Japón hace 20 años. Y eso sería un cambio enorme para el mundo, porque el crecimiento de China ha impulsado la economía global desde 2008, cuando Estados Unidos dejó de cumplir ese papel. Así que no, el crecimiento en China es algo muy importante. India tiene mejores perspectivas porque es un poco más amigable con Estados Unidos. Y muchas empresas ahora se dan cuenta de que probablemente sería mejor trasladar sus fábricas fuera de China, hacia la que Estados Unidos se está volviendo cada vez más hostil, y moverlas a algún lugar más seguro, con mucha mano de obra barata, como la India. En mi opinión, las perspectivas son las mejores entre los países BRICS. Permítanme dar un punto más para todos ustedes que están trabajando desde casa en este momento. Hoy en día, tu reemplazo laboral vive en la India. Porque si puedes trabajar a través de la computadora y no necesitas ir a la oficina porque no quieres ir a la oficina, como muchos trabajadores no quieren, entonces personas como yo vamos a decir, bueno, ¿por qué no contrato simplemente a alguien en la India? Porque eso es lo que está haciendo la tecnología. El problema con la mayoría de las personas, y lo veo todos los días, es que micro significa que tienes la cabeza metida en tu trasero y no puedes ver nada fuera de tu vecindario o de tu estación de gasolina. ¿Qué está pasando en el resto del mundo?
La gente no puede verlo porque está fuera de su vista. Si estás preparado para lo que está a punto de suceder o para lo que está sucediendo hoy, es una buena noticia. Pero si no estás preparado, te van a dar una paliza. La razón por la que esto es importante es porque estamos estrellándonos, lo quieras o no. Sabes, soy piloto de la Marina. Me caí 3 veces. Y la pregunta no es si vas a estrellarte. La pregunta es, ¿sobrevivirás al accidente? Y eso es lo que me encanta del cuerpo de marines. Practicamos estrellarnos todos los días. Así que, cuando sucedió esas 3 veces en Vietnam, sobrevivimos. Así que hoy, ya sabes, estoy ganando más dinero que nunca. Pero desafortunadamente el resto del mundo se está arruinando. ¿Sabes cómo fui a la escuela? Mi experiencia es en petróleo. Conduzco petroleros para Standard Oil. Y hoy en día soy dueño de pozos petroleros. No soy dueño de acciones petroleras. Y cuando Biden cerró el oleoducto Keystone XL, el primer acto que hizo fue un acto de sabotaje. Lo que hizo Biden, en mi opinión, yo estaba vendiendo petróleo a $30 el barril. Inmediatamente después de que él lo cortó, subió a $130 el barril. Mientras tanto, la clase media y los pobres se empobrecieron, y tipos como yo nos hicimos más ricos. Y eso es a lo que me refiero con la profecía de Padre Rico. Si te preparas, saldrás bien. Pero si tienes tu microrreloj y tienes la cabeza metida en el trasero pensando, oh, la Fed me va a salvar. América es la mejor, no tengo de qué preocuparme. Tengo una pensión, tengo un 401k. Esta noche voy a dar vueltas por las calles con cuentas de oración. El Nord Stream 2, el gasoducto que sale de Rusia, fue torpedeado, fue bombardeado y estaba a 200 pies de profundidad. Quiero decir, la carga para volar eso. Dios mío, sabes, soy un marine. He peleado y todo eso, pero no sabría cómo volar un gasoducto. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso es realmente grande. Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el significado? Como cuando Biden canceló el oleoducto Keystone XL en Estados Unidos, lo cual es un acto de traición, en mi opinión, y luego el gasoducto Nord Stream 2 es demolido intencionalmente. Y es que la principal fuente de ingresos de Rusia es la exportación de energía o poder. No hay pruebas contundentes sobre quién lo hizo, así que esto es pura especulación de mi parte. Pero si tuviera que adivinar, creo que Rusia los hizo explotar. No fue solo el Nord Stream 2 que aún no había comenzado a operar, también fue el Nord Stream 1. Ambos fueron volados el mismo día, casi a la misma hora. Nord Stream 2 aún no había empezado a bombear gas, pero Nord Stream 1 había estado bombeando gas durante mucho tiempo, hasta hace poco. Recientemente Putin detuvo todo el suministro de gas, pasando por Nord Stream 1. Así que no había gas yendo a Europa desde Rusia a través del Nord Stream 1 ni del Nord Stream 2. Y el día que los volaron fue el mismo día o el día anterior a eso. Se inauguró un nuevo gasoducto entre Noruega y Alemania que va a suministrar una gran cantidad de gas desde Noruega a Europa este invierno. Y creo que al volar estos gasoductos, que de todos modos ya no le servían de nada a Rusia porque ya no transportaban gas, él estaba enviando una señal de que también podría volar el gasoducto noruego hacia Alemania. Y si hiciera eso, entonces sería un invierno muy frío para los europeos y no podrían mantener en funcionamiento sus fábricas. Y por lo tanto, su economía sufriría una crisis muy grave. Así que ese parece ser el mensaje que estaba enviando. Y por supuesto, también está amenazando con usar armas nucleares, que son las declaraciones más aterradoras que he visto salir de cualquier líder mundial desde que era niño. Cierto, estamos de vuelta. Quiero decir, históricamente, cada vez que hay inflación, surgen déspotas como Stalin, Hitler y Mao. Y todos esos tipos surgen de la hiperinflación y cosas así. Si China está en problemas y, ya sabes, Rusia atacó a Ucrania, ¿cuáles son las probabilidades de que China vaya tras Taiwán? Es una posibilidad. Eso llevaría a una guerra entre Estados Unidos y China. Y como mínimo resultaría en una calamidad económica en China. Porque el superávit comercial de China con Estados Unidos, la cantidad de bienes que China le vende a EU, por encima de la cantidad que EU le vende a China es de más de $1,000 millones cada día, más de $400 mil millones al año. Eso lo perderían de la noche a la mañana y nunca lo recuperarían si invaden Taiwán. Así que eso es un incentivo muy grande para que no lo hagan porque el desempleo aumentaría, causaría inestabilidad social. También terminarían con algunas de sus ciudades destruidas y el Partido Comunista podría ser derrocado, así que probablemente esa sea la razón más importante por la que no lo harán en esta década.
Bueno, hablando con agentes inmobiliarios, dicen que no tengo de qué preocuparme. Arizona es calurosa. Bueno, eso es bueno porque la gente está migrando aquí. Pero de dónde están migrando es otro asunto. ¿Y qué está pasando con las tasas de interés? Este tipo Jay Powell tiene que detener la inflación porque ahora la inflación es sistémica. Eso significa que ahora va a seguir avanzando. Y cuanto más corre la inflación, es como la persona parada en la bomba de gasolina, echando gasolina a su SUV en leasing, preocupada por su trabajo y el precio del petróleo que sigue subiendo. Son micro. No pueden ver más allá de sus narices. ¿Puede Powell, Jay Powell, el presidente de la Fed, la Reserva Federal de EU, ¿puede él detener la inflación? Puede, si sube las tasas de interés lo suficiente. Y todo se desató hace 2 semanas cuando Powell publicó las nuevas proyecciones de la Fed sobre cuán alto aumentarían las tasas de interés. Esto fue un ajuste radical al alza. En sus proyecciones de cuán alto van a subir las tasas de interés solo en los próximos meses. Eso provocó una gran venta masiva en el mercado de valores. El dólar se fortaleció mucho. Eso causó problemas para la libra esterlina y el caos se desató en los mercados financieros. Y además de eso, no solo están subiendo las tasas de interés, sino que al mismo tiempo están revirtiendo la flexibilización cuantitativa. En lugar de crear dinero, ahora están destruyendo $95,000 millones cada mes. Estados Unidos. La Fed está haciendo esto. Así es. Multiplica eso por 12 meses y serán $1.1 billones. Ese dinero no existirá dentro de un año, pero sí existe hoy. Eso es aproximadamente el 13% de todos los dólares. Mientras la Fed siga aplicando un endurecimiento cuantitativo o destruyendo dólares de esa manera, es muy probable que los precios de los activos sigan cayendo, porque todos los precios de los activos están flotando sobre este océano de liquidez que la Fed ahora está drenando. Así que es como una bañera. La bañera se está vaciando de agua y todos los precios de los activos están bajando. Eso significa que el valor de los bienes raíces va a bajar porque hay menos compradores. Ayer estuve en un banco importante. El banco estaba vacío. ¿Sabes por qué estaba vacío? Porque no necesitan oficiales de préstamos. Los despidos más grandes están ocurriendo ahora mismo en los bancos porque los bancos no pueden prestar dinero, ya que la gente no puede permitirse pedir prestado. Eso fue ayer. Es probable que todas las clases de activos caigan juntas. En el pasado no funcionaba así. Las acciones subían y los bonos bajaban, y viceversa. Pero hoy todos se mueven hacia arriba y hacia abajo juntos porque todos están flotando en este océano de liquidez que la Fed ahora está drenando. Así que, mientras la Fed siga drenando liquidez a través del ajuste cuantitativo, es probable que todas las clases de activos caigan juntas. Tiempos como estos no son momentos para ganar mucho dinero. Este podría ser un buen momento para empezar a pensar en ello. Mejorar tu negocio, crear tu propio negocio, emprender por tu cuenta, algo que puedas controlar, construir tu propio negocio. Y preocuparte menos por especular y por los activos especulativos, con la esperanza de que suban a corto plazo, porque probablemente bajen. Habrá un día en que las cosas cambiarán. El año pasado yo era muy optimista con el mercado de valores porque la Reserva Federal estaba creando $120,000 millones cada mes e inyectándolos en los mercados. Y mientras eso continuara, estaba claro que los precios de los activos probablemente seguirían subiendo, pero ahora está ocurriendo lo contrario. Probablemente todavía les queda mucho por caer. Es probable que los precios de las propiedades empiecen a caer a un ritmo de 2 dígitos para mediados del próximo año y las cosas no van a mejorar en un buen tiempo. Robert Leonardus hoy están colapsando. Casas, 401k también colapsa. David Steinberg. Si simplemente dejaran de imprimir, entonces las cosas más o menos se estabilizarían. Pero en realidad, ahora están destruyendo dinero. Se puede decir que están imprimiendo dinero a un ritmo de $95,000 millones al mes. Y cuando hacen eso, tienen estos bonos que el gobierno ha emitido. Cuando vencen, la Reserva Federal toma el dinero del gobierno. Entonces el gobierno tiene que conseguir dinero de otro lugar, del público. Y eso reduce la cantidad de dinero que existe en la economía. Y así, con menos dinero, eso hace que suban las tasas de interés. Eso hace que los precios de los bonos bajen y que las tasas de interés, los rendimientos de los bonos, suban. Así que el endurecimiento cuantitativo es otra forma de endurecer la política monetaria y de aumentar las tasas de interés, haciendo que sea más caro para las personas pedir prestado y consumir, o pedir prestado e invertir. Si tengo un bono que pagaba un 5%, pero el nuevo bono paga un 8%, ¿qué le pasa al valor de mi bono? Eso hace que baje. Exacto. Porque nadie va a querer tener el bono que rinde un 5% si los nuevos bonos que pueden comprar rinden un 8%. Así que eso hace que el precio del bono antiguo caiga hasta que su rendimiento equivalente también se iguale.
Si cae lo suficiente, entonces el rendimiento de ese bono también sería del 8%. Lo que Richard está diciendo es tan importante porque Wall Street durante años ha estado vendiendo la fórmula 60-40, 60% acciones, 40% bonos, y todos están cayendo. Sabes, todo está cayendo en este momento. Y hoy, yo tengo minas de oro, minas de plata. Tengo petróleo real. No tengo acciones petroleras. Tengo ganado. Tengo todo lo que la Fed no puede imprimir. Así que recuerda, cuando dicen Banco de Inglaterra y dicen la Fed, son lo mismo. Y la libra esterlina casi colapsa. Y la razón por la que tienen que volver a imprimir dinero, lo que está causando más inflación para la gente de Inglaterra, es que las pensiones van a colapsar. Lo mismo va a pasar en Estados Unidos, porque ya ha pasado. La gente no lo sabe. Así que, damas y caballeros, este es el momento más peligroso en la historia del mundo, pero déjenme darles una buena noticia. En el cuerpo de marines, antes de ir a Vietnam, estuve destinado en Camp Pendleton, donde teníamos armas avanzadas, ya sabes, pistolas y cohetes, ametralladoras y todo eso. Teníamos que practicar aterrizajes forzosos 3 veces al día. Ahora, estrellar un helicóptero vacío es diferente a estrellar un helicóptero con armas, cohetes, ametralladoras y municiones a bordo. Pero practicábamos, y practicábamos, y practicábamos. Cuando sucedió 3 veces en Vietnam, porque las probabilidades eran que mi esperanza de vida como piloto de marines, de helicóptero artillado, era de 30 días. Vivíamos poco. Si practicábamos aterrizajes forzosos, podíamos sobrevivir. Así que me estrellé 3 veces y mi tripulación y yo regresamos a casa en 1973, solo para que nos escupieran y nos lanzaran huevos unos pequeños hippies comunistas de la generación de Woodstock. Aquí estamos hoy y no hay educación financiera en nuestras escuelas. Bueno, el mundo se está derrumbando. No sé si la gente entiende eso, porque en 1971 Nixon sacó al dólar del patrón oro. En 1944, durante el acuerdo de Bretton Woods, el dólar se convirtió en la moneda de reserva del mundo, pero le hicimos una promesa al mundo de que el dólar estadounidense, el dólar sería tan bueno como el oro. El problema es, como Andy Schectman menciona en todo esto, que empezamos a pelear la guerra en Vietnam y la guerra contra la pobreza en Estados Unidos, el socialismo, y no teníamos suficiente dinero, así que rompimos. El acuerdo de Bretton Woods en 1971. Nixon nos sacó del patrón oro, y esa fue la corrupción del capitalismo. Podían imprimir dinero en vez de trabajar para ganarlo. Así que, damas y caballeros, estamos jodidos. Prepárense para el colapso, y recuerden, micro significa sacar la cabeza de su trasero. Hay deuda buena y deuda mala. Quieres comprar una casa y enfatizas que mi casa es un activo. Eso no es cierto. Tu casa es un pasivo. Si tienes un auto es un pasivo. La persona promedio tiene un trabajo, el dinero entra aquí, pagan su casa y el dinero va a un banco. Así que la definición de pasivo es, saca dinero de tu bolsillo, y para un activo, pone dinero en tu bolsillo. Una propiedad en alquiler aquí pone dinero en mi bolsillo. Si vivo en la casa, es un pasivo. Porque incluso si no tengo deuda sobre ella, todavía tengo impuestos, depreciación, reparaciones y mantenimiento, seguro y todo eso. Cuando alquilo una propiedad, he hecho un buen trabajo comprándola y estructurándola. Cada mes me envía dinero. Estoy pidiendo dinero prestado de aquí. Viene aquí y va en esta dirección. Así que la deuda está poniendo dinero en mi bolsillo. La mala deuda saca dinero de mi bolsillo. El inquilino se va del lugar. Esto va aquí así de rápido. El flujo de efectivo va en esa dirección.